Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y este es el último vídeo de la introducción a Ser y Tiempo de Martin Heidegger. De momento, o sea, con respecto a la serie que venimos trabajando, porque creo recordar que tengo más material, lo que pasa es que no sé dónde lo tengo. Entonces, si en el futuro lo recupero, pues seguramente haga una especie de remix de Ser y Tiempo, porque bueno, es una obra que me encanta, que no me importa trabajar y en tal medida pues siempre se le puede buscar otra vuelta de tuerca. Entonces, tenemos que terminar, porque yo qué sé, las cosas siempre tienen un final, sea este buscado o no, pero bueno, al final todo termina, ¿no? Por la propia estructura de la temporalidad. Bien, entonces nos quedamos hablando de la cuestión de la temporalidad, pero vamos a recopilar la información, vamos a tratar de recapitular. Bien, estábamos viendo la analítica del Dasein. El Dasein es el concepto que acuña Heidegger para referirse a aquello que es lo propiamente humano desde una perspectiva ontológica. Bien, la analítica del Dasein consistía justamente en estudiar, analizar, sacar a la luz, mostrar cuáles son las dimensiones intencionales del existir. Bien, lo que Edmund Husserl venía trabajando en su fenomenología, pero que Heidegger le va a dar un giro, le va a dar una nueva perspectiva, una nueva óptica, la óptica hermenéutica, que le va a permitir reconfigurar esos conceptos heideggerianos y digamos, manteniendo de algún modo la esencia fenomenológica de la investigación, ¿no? El ir a las cosas mismas, meterle una especie de digamos, una especie de giro lingüístico en la fenomenología. Así podría, esto obviamente pues es una interpretación, puede estar sujeto a crítica, no tiene por qué ser tomado al pie de la letra, pero bueno, podríamos decir que, siendo prudentes, por otra parte, que la hermenéutica existencial consiste en introducir el giro lingüístico, el giro interpretativo del existir en cuanto tal en la fenomenología husserliana. Bien, de tal manera que allí donde en la fenomenología teníamos la intencionalidad, según la cual toda conciencia es conciencia de algo, en la hermenéutica existencial no vamos a tener ya la intencionalidad, sino que lo que vamos a tener es Dasein, y en concreto Interweltsein, o ser en el mundo. Bien, donde ya no hay una conciencia, sino que lo que hay es un ser que está en el mundo, ¿vale? No hay una conciencia de algo, sino que lo que hay es un ser en el mundo, con todo lo que ello implica. Bien, vamos a avanzar porque, en fin, estamos siempre hablando de lo mismo y no avanzamos. Bien, se trata de un estudio ontológico, estudio del fenómeno ontológico, que consiste en dilucidar el modo de ser, no qué es un ente, sino cuál es su modo de ser, porque la clave está en la modalidad, no en la sustancialidad del ente. La clave, es decir, lo que, digamos, lo que descubre, podríamos decir, o lo que donde pone el acento Heidegger, es en que no tenemos que preguntarnos por la sustantividad del ser del hombre, el ser del Dasein, sino por su modo de ser, porque podríamos decir, porque su sustantividad es relación, y la relación justamente es un modo de ser. Bien, hay que preguntarse por la modalidad, por el adverbio,
¿vale? Por el modo, no por el sustantivo. ¿Bien? Vale. Entonces, como ya hemos dicho, el ser de lo intencional va a pasar a ser, en la hermenéutica, el modo de ser, que es el existir. Cuando alguien existe, lo hace en una situación. Y lo hace ya de entrada situado afectivamente, porque siempre que estamos, nos encontramos en una cierta predisposición anímica, que es lo que Heidegger va a llamar la Befindlichkeit, que se traduce como el encontrarse, como la disposición anímica, que está muy relacionada con lo afectivo, con la Stimmung. Pero claro, Stime en alemán, para los que no sepan alemán, Stime con dos M's, Stime, como suena, Stime, significa voz. Bien, la voz nos dice algo. Bien, si uno escucha voces, es porque esas voces le dicen algo. Es decir, de alguna manera está siendo interpelado está siendo concernido por eso que dice la voz. Bien, porque la diferencia entre el ruido y la voz es que la voz dice algo. Digamos que contiene un significado, mientras que el ruido es algo vacío, ¿no? Digamos que el significado del ruido se confunde con su significante. No hay más allá que el propio ruido. Sin embargo, en la voz, no. En la voz lo que hay es algo más allá, que es justamente el significado. ¿Cómo distinguimos justamente entre voz y ruido? Pues porque la voz nos interpela, nos dice algo, comprendemos el significado de aquello que dice la voz. Es decir, somos capaces de comprender o de captar o de aprehender el contenido significativo de lo que la voz dice. Entonces, este encontrarse, del que estábamos hablando, es una disposición afectiva, un modo determinado de encontrarse en cada situación concreta por cada persona en concreto. Bien, cómo yo me encuentro, es decir, cómo soy, cómo estoy, podríamos decir, ¿no? Cómo soy en el mundo. Bien, la disposición afectiva dispara, estalla, hace, digamos, es el elemento ignífugo del mecanismo del existir. Es lo que, digamos, nos eyecta, nos lanza, nos dispara hacia la existencia. Porque la reflexión sobre uno mismo, lo que se ha llamado apropiación objetivante, es decir, la manera de apropiarnos de nosotros mismos de una manera objetiva, es decir, hacer una interpretación de uno mismo a través del lenguaje, es algo que no se da de manera ciega, es algo que no se da de manera opaca, sino que siempre tenemos una cierta comprensión de nuestro ser íntima, digamos, sin explicitarla, una dimensión no objetivada de nuestro propio ser, que está articulada significativamente, que de algún modo ya está articulada, aunque no esté del todo objetivada o nivelada a través del lenguaje. Bien, entonces, esta articulación significativa, que es el concepto que traducimos por Rede, es decir, Rede es el concepto que utiliza Heidegger, que nosotros traducimos como articulación significativa siguiendo el consejo de la especialista en Martin Heidegger, Luisa Paz, porque también se ha traducido como habla, como lenguaje, como discurso, como razón, incluso habrá quien lo traduzca como razón, ya perdido absolutamente en la estulticia del pobre manual de filosofía inútil. Bien, entonces, la articulación significativa no es un conocimiento ni una forma de saber, ¿vale? No es algo que pertenezca al plano teórico del ser en el mundo, sino que
la rede o la articulación significativa consiste en significar cosas. Consiste en articular un sentido que cualquiera puede comprender en una situación concreta. Un sentido primario de uno mismo, que es en lo que consiste el existir en tanto que existenciario. Consiste en aquello que fragua, que modela, que acuña el significado que da sentido a la realidad. Este análisis, el análisis ontológico de la analítica existencial, nos muestra las cosas que se dan en la realidad como totalidad o como unidad. Porque esto, bueno, en realidad es una cosa que ya descubrió Husserl, que es que las cosas se nos dan como un todo y las cosas se nos dan como una unidad. Pero bueno, es que esto ya haré un vídeo específico al respecto, porque si entramos aquí, en primer lugar, no lo tengo bien preparado, y en segundo lugar, es un follón, porque hay que hablar de la noesis y del noema y de la distinción entre percibir y lo percibido del percibir, y bueno. Y es un jaleo de mil pares de narices. Bien, entonces, la articulación significativa del encontrarse es lo que llamamos comprender. Comprender o comprenderse, porque es algo reflexivo, porque siempre que se comprende algo, de alguna manera está implícita la comprensión del ser que uno mismo es en cada caso, es lo que es el concepto que traducimos del alemán Verstehen, con una H ahí intercalada, ¿no? Que es lo que llamamos comprensión. Bien, el comprender consiste en saber atenerse a lo que se dice, saber o digamos percibir con claridad cuál es el sentido de lo que es para cualquiera que está escuchando lo que se está diciendo. Es que madre mía, me estoy complicando la vida. Esto es muy fácil, ¿no? Es la comprensión es la interpretación que se hace de uno mismo en la situación en la que se está, sencillamente, ¿no? Entonces tenemos que la existencia, el existir, realmente es una interpretación de uno mismo. Es una interpretación del sí mismo, ¿vale? Es la interpretación que consiste en una apropiación, que consiste en un tenerse, porque en la medida en la que me interpreto, me tengo a mí mismo en tanto que tal interpretación. Bien, esta interpretación de mí mismo está articulada significativamente gracias al existenciario que hemos llamado rede, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos de construir y comprender significados. Bien, todo esto se da sobre la base del encontrarse o disposición afectiva, Befindlichkeit, que da lugar a esa afectividad de fondo que llamamos Stimmung. Bien, es la afectividad de fondo, digamos, esa personalidad o esa manera de afrontar las cosas, o tanto si nos vienen bien dadas como si nos vienen mal dadas, ¿no? Y todo esto forma parte de esa situación concreta, de ese modo determinado de estar en el mundo, que suscita o que da lugar a una comprensión, a un comprenderse, que es la Verstehen, y que se da gracias a esa interpretación, Anlegung, que hemos comentado, ¿no? Anslegung, creo que es la traducción de interpretar en alemán. Entonces yo me lo expreso. La interpretación que tengo de mí mismo es de alguna manera siempre es implícita, pero la puedo explicitar, entre otras cosas, para que los demás sepan cómo estoy, o para que sepan cómo me siento, o para que sepan cómo me encuentro. Bien. Esta apropiación de mí mismo es algo necesario, es algo que debe ser así. Quiero decir, no hay una no apropiación en ningún Dasein.
todo Dasein se apropia de su propio ser, porque su esencia consiste en tener que existir para definirse. Puede ser, el Dasein es un poder ser, es un puedo ser esto o lo otro que tiene que ser, ¿de acuerdo? Es decir, el ser del Dasein se define por sus elecciones, no por las elecciones democráticas, sino por lo que elige, sencillamente, por lo que elige hacer o no hacer, o decir o no decir, o tomar o no tomar, o beber o no beber, ¿no? Sencillamente. Bien, en esa apropiación de mí mismo, en ese yo no bebo porque soy abstemio, o yo no robo porque no soy un ladrón, se está dando una apropiación de uno mismo, es decir, el Dasein se está apropiando de su propio ser a través de una interpretación, es decir, a través de decir lo que uno es en cada caso, de un sentirse uno mismo, de un encontrarse. Bien, entonces, ¿cómo se relaciona? Porque claro, esta es la clave, ¿no? ¿Cómo se relaciona la rede, la articulación significativa ontológica con el lenguaje apofántico, con el lenguaje como sujeto, verbo, predicado, con los enunciados, ¿no? Con los juicios, con las oraciones, con las proposiciones? Bien, lo que va a decir Heidegger es que el enunciado tiene como fundamento originario la rede. Bien. La capacidad del ser humano para articular significados, desde un punto de vista ontológico, sirve de fundamento para la construcción de algo así como el lenguaje o el discurso, tanto hablado como escrito, aunque sí que es cierto que el lenguaje escrito tiene esa dosis de abstracción mayor que el lenguaje oral, que sí que pues conservaría esa originariedad de un modo menos abstracto, podríamos decir. Como, a ver, espera, ¿cómo lo digo? El lenguaje oral de algún modo mantiene vida. Parece que está vivo, ¿no? Por eso se cuentan cuentos. Los cuentos hay que contarlos. Obviamente se puede leer un cuento, pero un cuento necesita de la voz, necesita de un papá o una mamá o un primo o un hermano para dar vida a los personajes, ¿no? A través de esas tonalidades. Cuando habla el personaje gruñón, pues se pone una voz gruñona. Cuando habla un personaje que es un niño, se pone voz de niño. Es decir, cuando se cuenta un cuento, y sobre todo si es a un niño, si se le quiere transmitir, digamos, la vida que contiene el lenguaje, pues se oraliza el discurso. Mientras que el lenguaje escrito, pues es un lenguaje mucho más teórico, mucho más abstracto, que trata de captar en su pureza desvivificada el significado abstracto y teórico de lo que se quiere hablar. Bien. Entonces, pues el hablante, el ponente, pues tiene que jugar, porque al final uno tiene que jugar, no tiene que estar manteniendo la vida, pero también manteniendo el rigor. Entonces es es un arte, ¿no? El ser un ponente, y en filosofía pues más. Entonces, a lo que vamos. A través de los enunciados, a través de las frases, expresamos cómo estamos. El sí mismo se expresa a través del lenguaje. La interpretación que se tiene de uno mismo se explicita a través de los juicios. Bien, por ejemplo, a través de un enunciado yo digo a otro cómo me siento. Por ejemplo, cuando yo le digo a un amigo mío, o le digo a lo que sea, estoy enamorado. Pero claro, decir que estoy enamorado es reducir un estado de vivir, como decir, un estado de existencia que
pierde todo su sentido, por así decirlo. Porque decir que estoy enamorado, pues vale, sí, el otro te va a escuchar y va a entender cómo estás, pero no va a entender realmente cómo te sientes, porque es algo tan complejo estar enamorado. Es decir, es una vivencia tan apabullante que reducirla a esa frase es como que, digamos, se está cercenando, se está cortando, se está nivelando, desvivificando la propia vivencia del estar enamorado. Bien, entonces lo que decimos es que la traducción de la vivencia o la traducción del existir al lenguaje lo que hace es trivializar, nivelar o desvivificar la propia existencia. Es decir, lo que estamos haciendo es disfrazando el modo de ser genuino, el modo de ser de partida, la vivencia como tal, la estamos disfrazando de algo que no es ella. Estamos convirtiéndola en una señal, por así decirlo, ¿no? Como una señal de tráfico. Sí, estamos como reduciéndolo a sus rasgos más simples para transmitir una información, pero estamos perdiendo lo valioso, ¿no? En último término, porque al final lo valioso de estar enamorado es justamente esa sensación o esa potencia de esa emoción. No el decir, pues sí, mira, qué enamorados están. Pues eso no tiene ningún valor. Bueno, no sé, me estoy perdiendo, como siempre. Bien, el lenguaje en alemán es Sprache. Sprache. Bien, en alemán se dice Sprache. Son las connotaciones referenciales que tiene la existencia. Entonces, Rivera, Jorge Eduardo Rivera, en la edición esta verde que les he ido enseñando en los vídeos, traduce rede por discurso. Discurrir dice algo así como que es uno mismo en la vida. La rede es la articulación significativa de la Befindlichkeit. Nosotros preferimos traducir articulación significativa porque, pese a ser una traducción más... es una traducción menos literal, pero más ajustada al sentido, al significado de la obra en su totalidad, ¿no? O del análisis existencial del Dasein. Entonces, ¿cómo nos interpretamos a nosotros mismos? En el horizonte de sentido compartido, que es la cotidianidad. La cotidianidad es justamente la impropiedad, que es el primer contacto original del ser humano consigo mismo. Consiste en el encubrimiento que impide la pregunta por el ser. Pensar que uno es lo que no es. Consiste en no pensar tu posición en la realidad, sino apropiarte de la posición que el mundo te da. Apropiarte de una posición que no es tuya, sino que está dispuesta en el mundo, ¿no? Pues se ve a diario, ¿no? Pues cuando vas a la tienda y compras el último chándal de moda, o cuando vas a el peluquero y le dices, ponme el cortecito R7, no le dices, hazme un peinado que encaje exactamente con mi cara y con mi personalidad, que demuestre, que muestre a la gente cómo me siento y cómo soy. No, le dices, hágame el cortecito R7, o hágame el cortecito del que sale en la tele todos los días, que me gusta mucho, ¿no? Del otro, para que yo pueda ser como el otro, porque el otro en última instancia ya ha definido lo que ya soy, porque yo me elijo a través del otro. Bien, este tipo de cuestiones. La apropiación o la propiedad en Heidegger es lo que habíamos visto a través de la angustia. La existencia como vivir angustiado consiste en la anticipación del devenir. Estamos volcados al porvenir desde el horizonte de lo sido, desde el horizonte del pasado. Es una especie de apertura radical de la posibilidad de ser del Dasein. Consiste en poder serlo todo porque ya no se es nada. Bien, ese da del Sein, esa apertura, es lo que estamos abiertos
lo que estamos abiertos no, es que estamos abiertos al porvenir desde lo sido. Consiste en la vulnerabilidad absoluta del ser humano, en una muestra de su finitud. Y aquí viene la cuestión de el ser para la muerte y todo este tipo de vainas de Heidegger, que era hipocondriaco y tenía mucho miedo de la muerte y demás. En la apropiación impropia del existir, que consiste en elegirse impersonalmente cuando el sí mismo se elige de manera impersonal, la cotidianidad, la normalidad, el dominio de la impersonalidad, el ser como la masa, consiste en una apropiación de posibilidades que son ajenas a nosotros mismos, sino que son posibilidades del colectivo, de la masa, que hacemos nuestras. Estamos embebidos en el mundo, engolfados en el mundo. Somos lo que todo el mundo quiere ser. Decimos todo lo que el mundo quiere oír, todo lo que el mundo quiere escuchar. Es algo así como el dominio de la mayoría. Bien, entonces, el mundo compartido da posibilidades de ser al Dasein. Estas posibilidades de ser al Dasein en el mundo compartido las va a llamar Heidegger la Verfallen. La Verfallen, como suena, Verfallen con dos L's, es lo que se tradujo como caída, ¿no? El estado, no sé cómo lo traduce Gauss, estado de caída o algo así. No es la Geworfenheit, porque la Geworfenheit es el estado de eyecto, o no, de arrojado. Entonces yo creo que sí que es el de eyecto, o el de eyecto era el mismo que arrojado, no me acuerdo. Traducciones, bien. La forma en la que uno es tras darle la espalda a sí mismo, a su propio sí mismo. Eso es en lo que consiste la caída. Y aquí es donde aparece la figura, por ejemplo, de la vergüenza. Uno no se interpreta desde sí mismo, sino desde los otros, desde lo otro. ¿Qué van a decir de mí si voy desnudo? ¿Qué van a decir de mí si hago el ridículo? ¿Qué van a decir de mí si, sin lugar de preocuparse de, pues es que yo soy así, y si la gente piensa que soy ridículo, pues allá ellos, porque ellos también son Dasein y también tendrán sus particularidades y tal, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Heidegger es: los tres elementos de la Sorge se pueden modular en función de si uno elige de manera propia o de manera impropia. Si uno elige de manera impropia, los existenciarios de la Sorge, que son la Befindlichkeit o la disposición anímica, la Rede o la articulación significativa y la comprensión o la Verstehen, se dan de la siguiente manera. Con respecto a la Rede, con respecto a la habladuría, con respecto a la articulación significativa, cuando uno elige de manera impropia, hablamos de habladuría. ¿Vale? Es como lo traduce Rivera. La habladuría es, o consiste en, decir lo que se dice, decir lo que se quiere escuchar, hablar como se habla, y no en decir lo que uno piensa por sí mismo, porque esto sería justamente la manera propia de elegir, que si mal no recuerdo, porque no lo tengo apuntado, es la discreción. Dice así, discreción, porque al final dice Rivera, no dice Heidegger, cuando el Dasein elige su propio ser, su ser más propio, lo que hace es callarse, ¿vale? Y dejar de hablar, porque al final hablar y hablar ¿de qué? De lo que todo el mundo quiere escuchar y de lo que todo el mundo quiere hablar. Entonces, con respecto a la articulación significativa, cuando uno elige de manera propia su propio ser, el elemento fundamental con respecto a la Rede, con respecto al habla, con respecto a la articulación significativa, consiste en la discreción, en ser discreto, en hablar poco y solo de lo importante, podríamos decir. Bien, segundo lugar, con respecto a la comprensión. Cuando uno elige de manera impropia, el existenciario se objetiva a través de lo que Rivera traduce como avidez de novedades, que es lo que se conoce como la curiosidad, que consiste en el cotilleo de lo banal, el problema que
de estar buscando siempre algo nuevo, intentar estar a la última de todas las modas, de todos los vídeos, de todas las hostias que hay. En definitiva, estar a la última siempre, ¿no? El buscar lo nuevo, la constante búsqueda en no quedarse atrás. Bien, esto lo que pasa es que lleva a el cansancio, al agotamiento y a una curiosidad plana, a una información plana, ¿no? Porque al final no se está teniendo curiosidad por descubrir qué es uno mismo o cómo es uno mismo, sino cómo son los demás, cómo es el mundo, cómo es la moda, etcétera, etcétera, ¿no? No recuerdo cuál era el concepto. Discreción. No recuerdo, estará por ahí. Lo puedo buscar, supongo. Vamos a buscarlo, ya que es el último vídeo. A ver, ¿cómo lo busco yo esto? A ver. Entonces, no sé si lo encontraré. En alemán, quizá. No. Ah, sí, mira. Aquí lo tengo, vale, perfecto. Pues entonces sí que se lo voy a poder decir, me alegro. El proyecto. El proyecto, efectivamente. Cuando uno elige ser de manera propia, el existenciario de la comprensión se objetiva a través del proyecto. En alemán, Entwerfen. Bueno, se lo buscan, ¿no? Lo que pasa que el proyecto siempre da lugar a la muerte, porque al final el proyecto del ser humano está condenado a ser para la muerte y por lo tanto es problemático. Y en tercer lugar, con respecto a la disposición anímica, con respecto a la Befindlichkeit, o al, sí, eso, cuando el Dasein en el estado de caída, es decir, de elección impropia, es que hay que construir bien las oraciones, si no, no se entiende nada. Bien. A ver. El existenciario de la Sorge del cuidado, que trata sobre la disposición anímica y que en alemán se dice Befindlichkeit, cuando se objetiva en el estado de la caída y por lo tanto de el modo de ser impropio, se llama ambigüedad. Bien, la ambigüedad consiste en hablar por hablar, en un decir que no dice nada, en un estado anímico que consiste en un no mojarse por nada, no sentir por nada, en un estado apático. Bien, en alemán es un palabra muy raro. Zweideutigkeit. Bueno, ni me voy a molestar en decir... Bueno, sí, venga, va. Se lo voy a decir. Empieza con Z, dice Zweideutigkeit. A saber, la ambigüedad, ¿vale? Se tradujo como ambigüedad. Y cuando elegimos de manera propia, con respecto al existenciario de la disposición anímica, se llama angustia. Bien, la angustia es el modo de darse este existenciario de la Sorge en la manera propia. Bien, el existir como angustia es asumir la nada que somos, una carencia de sentido del mundo compartido que se afronta y que permite romper con la relación de caída con la realidad, con la Verfallen. Consiste en una ruptura de la intencionalidad caída. Bien. El sí mismo ya no refiere al mundo, sino que se ha dado la vuelta. El sí mismo refiere a sí mismo, podríamos decir, ¿no? Antes de darse al mundo, pues rompe sus relaciones con el mundo y se preocupa por su propio ser en.
El sí mismo se dirige hacia sí mismo, no queremos conocernos a nosotros. O sea, el sí mismo se dirige hacia sí mismo en el modo de ser propio. Problema. Según Heidegger, el ser humano no quiere conocerse a sí mismo. Su propia estructura le impide aprehenderse como objeto ontológico. Estamos siempre, huimos de nosotros mismos, huimos de nuestro propio ser. Esa es la forma clásica, la forma esencial del ser humano. La forma esencial del ser humano consiste en esquivarse, darse la espalda, no preocuparse por su propio ser, ¿no? Y estar volcado totalmente en lo otro de sí. La angustia permite aislar al individuo, y en ese aislamiento, en esa Vereinzelung, en esa individualidad, en esa singularidad, es donde conseguimos estructurar nuestra voluntad. Digamos que nos obliga o nos expone a una apropiación propia de nuestro propio existir, a interpretarnos desde nosotros mismos y no desde el mundo o desde los otros, donde todos somos nadie, ¿no? Formalmente sería darse cuenta de que somos poder ser, de que somos decisión, de que somos acción, decisión, elección, que tiene que ser un sentirse capaz de, en contraposición de sentirme incapaz de. Consiste en una capacidad de crear sentido como horizonte de posibilidades de acción y de comprensión de lo que hay. Si no quieres lo que tienes, si no te gusta tu vida y lo dejas, pues no tienes, o te quedas sin nada de tu vida hasta ese instante. No eres nadie, te abandonas para siempre. Hace falta valor para exponerse a nuestro propio poder ser, para abrazar la angustia o para al menos llegar a tenerla, que eso ya es muy dudoso. Bien, la angustia es constitutiva del existir, consiste en una apropiación desde sí mismo, en un tener que ser, en un abrirse a un poder ser sí mismo de manera propia, y se convierte en un existir singular, ¿no? Singular en el sentido de que somos un individuo, ser uno mismo propiamente. Digamos que la angustia no da un contenido del poder ser, no te dice lo que tienes que ser, sino que lo único que hace es disponerte, lanzarte a esa situación. La angustia simplemente es un modo de abrirse de la decisión de tener que ser tú mismo desde ti mismo. ¿Ven? Bien. Y bueno, pues tenía aquí una breve reflexión sobre el suicidio, por ejemplo, ¿no? Dice Kierkegaard que el suicida siempre yerra en su intento de salvarse, entre comillas, ¿no? Porque al final el suicida lo que quiere es dejar de sufrir, pero se equivoca, porque el suicida quiere abandonar el mundo, y en ese intento de abandonar el... Bueno, estoy diciendo la palabra desmonetizadora y prohibida en YouTube. Lo digo porque está prohibido decir suicidio en YouTube, porque como que te censura y tal, y la gente habla de automorición. Yo no sé por qué, quiero decir, el suicidio es un término filosófico, y al que no le guste, pues que coma pipas, ¿sabes? Quiero decir que sí, que obviamente es un problema, pero ¿y qué? ¿Y los médicos no pueden hablar de enfermedades de TCAs ni de cosas así? Quiero decir, es que es absurdo, quiero decir. Que son términos teóricos, que estamos haciendo teoría, que no estamos aquí hablando de la vida. Esto es filosofía primera, yo qué sé. En fin, entonces, el suicida jamás logra el objetivo que se propone, porque le está dando más valor al mundo del que realmente merece. Quiero decir, el suicida debería empezar a no darle tanta importancia a lo que le sucede y decir, pues esto del mundo, en verdad, cuando yo me suicido lo que hago es darle valor a eso que realmente me estaba fastidiando. Cuando la posición astuta o la posición más avispada sería el no darle tanto valor a lo que nos sucede. A ver, obviamente hay niveles de dolor y dolor,
pero a día de hoy, con la cantidad de sustancias inhibidoras del dolor que existen, pues bueno, yo creo que, quiero decir, que se ha aprobado la ley de la eutanasia hace 4 días, pero bueno, yo qué sé, en fin, es un tema de debate, ¿no? Por lo menos. Yo ni a favor ni en contra, quiero decir, yo sé que aquí hay problemas, obviamente estoy en contra del suicidio, pero por su propia estructura equívoca, ¿no? Porque es contradictorio, porque a nivel filosófico el suicida se equivoca. Y está en error. Está en error. El suicida está en error. Está equivocado. Obviamente, no se le puede a un suicida, no se le puede decir, está usted en un error. Porque ya es como reírse de él, ¿no? Encima que estás enfermo. Encima que tienes un problema, te estoy llamando estúpido. No, a ver, se trata de decirle que con el suicidio quiere destruir al yo, al ego, a lo que es. Pero lo que es el yo no se puede matar, porque el yo no es algo que esté vivo como lo está el ser en el mundo corporal, corpóreo-extáticamente. Sí, lo voy a dejar aquí porque ya se complica mucho la historia, ¿no? Yo creo que el conocimiento es un antídoto para curar muchos problemas sobre todo relativos a la comprensión y a la percepción, y en definitiva en general a la vida. Es un antídoto para evitar el dolor o el sufrimiento, y que bueno, pues hay que luchar, hay que combatir, hay que vivir, en definitiva, supongo, pero que no queda otra, ¿no? Y bueno, para redondear Heidegger, pues decir que lo más importante en Heidegger es, yo diría, el concepto de Dasein, ¿no? Que quede claro exactamente qué es eso de Dasein. Si lo he conseguido, pues me alegro. Sobre todo la relación que tiene el concepto de Dasein con la comprensión del ser. En segundo lugar, la idea de la Sorge, la idea del cuidado, como el modo de ser propio del ser en el mundo, ¿no? El ser del ente llamado Dasein. El ser del ente llamado Dasein es la Sorge, es el cuidado, es la esencia. Y la distinción entre existenciales y existenciarios, que es algo aparecen en el primer libro, o sea, aparecen en las primeras páginas del libro, pero al final es fundamental para distinguir el plano óntico y el plano ontológico, que es el que define la diferencia ontológica, que es una cuestión muy importante en Heidegger, que consiste en diferenciar lo que es del modo de ser. Bien, una cosa es lo que es y otra cosa es el modo de ser de eso que es. Son digamos, ¿cómo decirlo? Son aproximaciones a la existencia distintas, diferentes. Pues por eso hay una diferencia ontológica, sencillamente. Y el problema es tratarlo todo como si fuera óntico, lo que es, o tratarlo todo como si fuera ontológico, como el modo de ser. Bueno, es que realmente para Heidegger el modo de ser ontológico se ha perdido, o sea, ha sido ocultado, y todo ha sido tratado como un ente, todo ha sido tratado como algo sustantivo, como una sustancia, ¿no? Cuando realmente había que haber hablado de el modo de ser de la sustancia, los modos. Es algo que habla Spinoza, pero bueno, desconozco. Y yo creo que no, vamos, yo creo que Heidegger no trabajó a Spinoza, no. Igual en el futuro sale algún seminario por ahí, trabajo sobre la ética de Spinoza de Heidegger, ¿no? Lo dudo, lo dudo, pero quién sabe. Pero bueno, Spinoza hablaba del modo de ser de la sustancia, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Es decir, que se ha olvidado la pregunta por el ser, pero ha habido destellos, por así decirlo, ¿no? En contra de Heidegger, bien. ¿Y qué más? Bueno, eso sí, que los existenciales son categorías, ¿no? Maneras de nombrar a los meros entes,
aquello que está en medio de los otros entes, que son cosas individualizadas, parcializadas, fragmentadas, separadas, ¿no? Lo que son las categorías, ¿no? En contraposición de los existenciarios, que es el plano ontológico, el plano del modo de ser, que consiste en definir el mundo de la vida, lo que se ha llamado Lebenswelt desde Dilthey, que consiste en la posibilidad vital de su ahí. Remite a los entes que están ahí, es decir, que existen, y el único ente que existe como tal, según la idea de ser tiempo, es el Dasein, ¿no? El Dasein es el único ente que existe en la naturaleza, en la física, en todo lo que hay, no hay más. Dios no existe en ser y tiempo. Una roca no existe en ser y tiempo. Yo que estoy hablando en este vídeo tampoco existo. Bueno, porque soy un vídeo, ¿no? Pero se entiende. Lo único que existe es el Dasein. Solo eso. El resto no. ¿No? La mano no existe. Solo existe el Dasein en ser y tiempo, ¿bien? Y porque todo se comprende a través de la existencia, y el único que comprende es el Dasein, bajo la forma del ser en el mundo. Bueno, abriendo el sentido desde su apertura. La característica fundamental del Dasein es su aperturidad, que consiste en la característica fundamental de la comprensión del ser, ¿no? De la Seinsverständnis. Bien, entonces esa estructura que da lugar a la constitución existenciaria de la I es lo que hemos llamado Sorge, que es en lo que consiste la apertura, ¿no? Y está formada por tres elementos que son fundamentales y yo creo que son claves, que son los elementos trascendentales de la esencia humana, como son la disposición afectiva, el comprender y la articulación significativa, que lo que hace es posibilitar la comprensión desde la unidad que constituye el Dasein desde sus orígenes. Encontrarnos con nosotros mismos de nuevo, con lo que vivimos en el ahí del ser. Y ya está. Doy por finalizado a Heidegger. Como digo, me queda por ahí alguna cosita más que podríamos hablar, pero bueno, más adelante. Yo de momento lo doy por finiquitado. Sí que es verdad que pues seguiremos trabajando la obra, que decir, no doy por terminada la serie esta que llevo alargando finalizarla mucho tiempo, y bueno, pues ya me la he quitado encima y se acabó. Así que nada, un poco caótico, un poco raro, pero bueno, son las cosas que pasan en el riguroso directo, entre comillas, porque esto lo grabo en directo, luego ustedes lo escuchan como ustedes quieren, pero bueno, en fin. Lo dicho, un abrazo, hasta la próxima, muchas gracias por estar ahí y poco más. Ya saben que yo no pido ningún tipo de like, ni suscripción, ni nada, porque yo esto no lo hago por nada del otro mundo. Simplemente lo que quiero es divulgar en la medida de lo posible y en la medida de la rigurosidad que me es dada por mi comprensión, la filosofía. Y ya está. Se acabó. Hasta luego. Un saludo y hasta la próxima.